¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy hemos sacado nuestros estudios a la calle, como saben los que están siguiéndonos durante todo este verano, en este caserío que es los estudios centrales de Intercomarcal Televisión Enviar. Tenemos un patio central donde nos gusta salir para hablar con muchos de nuestros invitados que traemos de distintos puntos de la comarca, para hablar de manera un poco más cercana, como se hacía antes en esos caseríos de los pueblos. Pues eso es un poco lo que queremos hacer aquí nosotros hoy. Esta noche nuestro invitado es don José Avellán, vicario de la zona cuarta, Orihuela Alicante, y cura párroco de la iglesia Santa Ana de Elda, la iglesia, el templo parroquial principal de la ciudad de Elda. Don José Avellán, ¿qué tal? Buenas noches. Qué frío que tengo yo aquí, diría yo. Hace un calor. Además le he citado el día que más calor que el día de más calor, 37 grados. Hay que ver. Pero bueno, muy bien, estoy muy a gusto contigo y con la audiencia. Yo decía vicario de la zona cuarta, no sé si esto se mantiene todavía, sí, bueno, porque estamos en pleno proceso de... Es interesante que hagamos en fin, perfilemos. El pasado viernes se dio a conocer, se hizo público el cese, la misión por parte de Roma del cese de nuestro obispo don Rafael por motivos de edad. La audiencia sabe que un obispo a los 75 años ha de presentar su renuncia, o sí, a la Santa Sede. Y la Santa Sede la aceptará cuando lo crea oportuno, pero ha de presentarla. Pues bien, nuestro obispo la presentó el 27 de julio del año pasado, 2011, y fue este pasado viernes, precisamente al año justo, cuando Roma le ha aceptado esa dimisión. En ese momento nuestra iglesia se ha quedado en sede vacante, es decir, sin obispo residencial. Pero inmediatamente se ha comunicado que el nuevo obispo, nombrado y nominado por Roma para Orihuela Alicante, es don Jesús Murgui. Actualmente, hasta ahora, ha sido obispo de Mallorca. En este interreño, entre la salida o el cese del obispo anterior, don Rafael, y la toma de posesión del nuevo, que será el 29 de septiembre, digamos, estamos en un periodo de 2 meses donde el Consejo de Consultores ha elegido al administrador diocesano, es decir, aquel que durante este tiempo guíe a esta iglesia, dirige a esta iglesia, pues en lo más imprescindible y en aquello que es la vida ordinaria, sin tomar decisiones importantes que ya no tiene competencia. Entonces se podía haber elegido a cualquier sacerdote, pero nosotros en el Consejo decidimos que lo conveniente, pensamos, era elegir administrador diocesano al anterior obispo, a don Rafael. En este momento, entonces, todos los cargos de representación importante de la diócesis quedan verdaderamente cesados. Entonces, en este caso, los vicarios como yo, los 5 vicarios episcopales de las 5 zonas de la diócesis, hemos cesado. Pero una vez que el administrador diocesano, don Rafael, tomó posesión, nos confirmó en el cargo, pero no ya como vicarios, porque ese título ya no puede existir en esta situación jurídica, sino como delegados, yo en este caso en la Vicaría Cuarta, del administrador diocesano. Prácticamente las mismas competencias, los mismos deberes y obligaciones, pero con esta nomenclatura distinta. Cuando entre el nuevo obispo el 29, nuestro cargo estará a disposición y ya veremos el nuevo obispo qué hace. Esta es la situación jurídica en la que se encuentra la diócesis en este momento. Es un proceso natural de jubilación, porque claro, cuando uno dice, ¿han cesado al obispo? ¿Cómo que han cesado al obispo? No por mal comportamiento, sino por edad. Se ha jubilado, ¿no? Podríamos decirlo, sí, llevándolo un poco al terreno coloquial. Don Rafael Palmero, a quien le deseamos toda la suerte del mundo y una gran salud y mucha felicidad para esa nueva etapa de la vida, sí, que no le va a despegar. Es una etapa de mérito, pues eso ahora tiene más tiempo para otras cosas, pero bueno, siempre jubilarse siempre es difícil. Imagino, digo yo. Que todo llegará. Hombre, si no se va uno antes de aquí al otro barrio, pues sí, ya llegará. Bueno, hoy le he pedido a don José que, ya que habíamos quedado con él para hablar de él, de su vida, de su trayectoria, de las cosas, de cómo ve la vida, pues aprovechando también que se ha producido esta situación en la diócesis, pues le hemos pedido que nos lo aclarase al principio. Pero ahora sí, ya pasamos un poco página y vamos a hacerle preguntas tan directas como don José Avellán. Bueno, son preguntas las que quiera, respuestas las que considere oportunas. ¿Por qué se hizo cura? ¿Y quieres que te lo responda en un minuto? Pues sinceramente me hice cura porque en lo más profundo de mi corazón, a mis 19 años, llegué al convencimiento de que era mi camino y que Dios, al que yo he amado siempre en distintas etapas, con distintas respuestas, consideré que en ese momento me interpelaba no solamente a ser cristiano, sino a vivir mi fe cristiana de un modo determinado al servicio de la comunidad, de la Iglesia y de la sociedad. Eso me supuso dar grandes decisiones,
difíciles decisiones. Los que me conocen bien y son de Villena saben que yo a ese momento estaba trabajando en una fábrica de calzado. Tenía un trabajo pues que me daba no solo de comer, sino que un trabajo para mí importante, satisfactorio. Pero yo, sinceramente, ahora que no nos oye nadie, diría que no era del todo feliz. Si yo pensaba, si la vida es esto, es decir, yo tenía prácticamente 20 años, iba a cumplir, tenía la vida resuelta, en momentos determinados, yo ganaba incluso económicamente más que mi padre, eso que mi padre echaba horas por un tubo en su trabajo. Yo tenía, bueno, la empresa me pagó el carnet de conducir, yo tenía un coche prácticamente para el servicio de la empresa, pero yo me lo llevaba a casa, a mí no me faltaba el dinero. Digo, con 20 años, prácticamente un chaval de calle de aquel momento, pues era muy importante, es decir, uno se comía el mundo, se comía la vida. Y llega el momento en que uno dice, bueno, pues tienes que tomar decisiones, pues de cómo compartir la vida con una mujer, con una pareja. Y uno decía, yo pensaba, si la vida es esto, pues a mí no me satisface plenamente. Respeto a los demás, pero yo creo que la vida para mí no puede ser esta. Yo quiero otra cosa. Y aquello, pues bueno, hubo un cierto problema en un momento determinado en mi ámbito y fui requerido, pues para, no digo poner paz, pero sí para expresar mi opinión. Y entonces me di cuenta que al poner en medio de aquel conflicto mi visión, en definitiva era lo que yo entendía desde el Evangelio, el problema se solucionó. De tal manera que dije, ¿y yo? ¿Por qué no dedicar mi vida precisamente a hacer que las personas se quieran más, que el mundo sea un poco mejor? Y precisamente que los valores del Evangelio no se queden en el libro, en la Biblia, sino que sean capaces las personas de vivirla. Claro, para mí aquello fue... Bueno, yo aquello lo estaba pensando y me pensaba, loco, tú estás loco, Pepe, decía entre mí. No digamos cuando yo pensaba decirlo en mi casa. Aquello fue también muy duro, ¿no? Y en fin, esta es un poco la decisión. A lo largo de estos años, Andrés, pues he tenido crisis, pues imagino que como todo matrimonio y como toda persona, pero mis crisis no han sido de identidad ni de vocación. Jamás he dudado de que Dios me ha tocado para ser cura. Jamás he dudado de la opción que tuve y tomé y renuevo cada día. Lo que sí que he tenido han sido problemas pues de convivencia. Cuando no con un obispo, pues ha sido con una feligresía, con compañeros, de circunstancias de la vida. Pero yo pienso que si la identidad la tengo clara, si yo sé lo que soy y lo que quiero ser, cualquier problemilla se puede afrontar. Yo pienso en la audiencia de que si una casa está bien construida y tiene buena cimentación de hierro y cemento, si hay un movimiento pequeño sísmico, quizá haya en las escayolas haya alguna rotura o un cristal se mueva o la lámpara se mueva, pero la casa no suele caerse. Normalmente se caen las casas de los pobres, que están hechas de cualquier manera. En cambio, yo pienso lo mismo, es decir, si mi vida está cimentada sobre un cimiento firme, es decir, mi fe y mi seguridad de que Dios me ha llamado, podré afrontar problemas, podrá haber eso es escayola, dificultades que haya que asumir, pero ¿quién no tiene que asumir problemas, ¿no? Este es un proyecto al que me imagino que le dedicó mucha reflexión, pero es un proyecto que nunca se termina de construir. Hay mucha gente que se embarca en proyectos como una carrera universitaria, un trabajo, una vida fuera de su ciudad o incluso fuera del país, pero... Sí, yo no entiendo el sacerdocio, bueno, entiendo el sacerdocio como que una vez que he sido ordenado cura, sacerdote, lo soy para siempre. Pero yo no entiendo el sacerdocio, una vez que lo vivo así, como algo acabado o algo agotado, sino es una lucha, una conquista. Yo, Andrés, no soy el mismo hoy que hace 28 años. El día 15 de julio de 1984 yo fui ordenado cura, sacerdote en Santa Pola. Y cuando miro con perspectiva, porque siempre uno mira hacia atrás, ¿soy sacerdote el mismo? Sí, pero no soy el mismo. Soy de otra manera, es decir, mi convivencia con la gente, mi experiencia personal, los palos que te da la vida, las pruebas, las dificultades, las ilusiones, las esperanzas, mi fe, me ha hecho, por supuesto, madurar. Y yo puedo decir que creo que estoy en lo esencial. Y lo esencial significa agarrarme a 4 cosas muy importantes. Y lo demás no me importa. Estar aquí o estar allá, estar en este puesto o en el otro, el que la gente te mire de una manera o de otra, de verdad, sinceramente, me importa poco. Además, se ha empeñado siempre en difundir los valores cristianos,
cuando lo ven por ahí dicen, mira, el cura de la tele. Pero no por, así es. Pero no por esta tele, porque ya empezó con un proyecto televisivo llamado De Par en Par. Antes de Par en Par yo hice Mirador. Pero qué tiempo es aquello. Yo me ordené en el 84, pues el 90 el obispo don Francisco Álvarez, que fue después cardenal arzobispo de Toledo, me envió de cura a Catral y a una parroquia de Crevillente, San Felipe Neri, y estando a los pocos meses en la parroquia de Catral, vino a verme el gerente de una televisión local, de la televisión local del pueblo. Don José, aquí tiene usted la televisión para lo que quiera, le doy 1 hora. Bueno, y empecé con retransmisión de la misa dominical, la misa de niños a las 11. Y a las 2 semanas me dice don José, me dicen las televisiones locales de la Vega Baja que por qué esta misa, ya que la retransmitimos para Catral, no se retransmite en cadena a todas las televisiones. Digo, no tengo inconveniente. Yo digo misa para mi pueblo, pero soy consciente de que estoy dirigiéndome a la Vega Baja. Y al curso siguiente fue cuando me dice, le doy media hora más, y fue cuando empecé con un programa que se llamaba Mirador. Y era media hora semanal, los jueves, en directo. Recuerdo que empecé con un tema muy peliagudo en aquel momento, que era el póntelo, pónselo. Sí, me pilló, era el momento en que aquello estaba en campaña, aquello fue terrible. Y no se me ocurre otra cosa, el obispo me llamó asustado. Pues no se me ocurre otra cosa que en aquel pequeño estudio, que era, pues es un comedor de un piso muy cutre aquello, ¿no? Pues no se me ocurre más que invitar a una sexóloga, invitar a unos padres y jóvenes católicos y no católicos, es decir, a favor y en contra. Bueno, aquello fue, yo tenía media hora, aquello se fue calentando, y recuerdo que a la media hora yo decía, hay que ir acabando, y desde edición me decía, siga, 1 hora y media estuve en el programa, y aquello fue un poco el pistoletazo de salida, y desde entonces ya no he dejado televisión, porque estuve ahí los 5 años con aquello, y después ya dirigí 8 años la productora de Diocesana con el programa De Par en Par, que lo producíamos en Villajoyosa. Toda la semana viajaba yo a la ciudad, y después aquello hacíamos unas 50 copias de ese programa semanal y se enviaba a las televisiones locales. Después descansé un tiempo porque dije, ya está bien, y en Villena fue cuando vosotros me comisteis el coco, y ya llevo casi 7 o 8 años con vosotros y no sé lo que será. Porque hay que difundir los valores cristianos, hay que decírselo a la gente que acude a la parroquia, y después en estos tiempos en los que estamos, bueno, si la Iglesia no está metida en la tecnología, en los medios de información, de comunicación, tantos como hay ahora mismo, pues también estaría perdida, ¿no? Sí, como cualquiera. No se trata de hacer proselitismo, esto es una cuestión de una decisión personal. El cristianismo es el fruto de una experiencia y de un encuentro con Jesucristo. Es decir, quien no se ha encontrado con Jesucristo no puede decir, perdón, abiertamente soy cristiano. Bien, será de cultura cristiana, por herencia está bautizado, pero cristiano, vamos, perdón por la exageración, es aquel que se ha encontrado con Jesucristo. Entonces, no se trata de proselitismo para convencer a nadie. Entonces, si tú te has encontrado con Jesús y estás decidido a seguir sus pasos del Evangelio, pues podríamos decir que eres cristiano. Entonces, no se trata a través de los medios de comunicación de hacer publicidad y propaganda. Lo único es, si yo vivo esto y creo esto, y hay muchas personas que sé que le interesa, y a muchas personas le puede hacer bien, creo que haría yo mal si me lo reservara en las 4 paredes de mi templo parroquial para los que ya vienen buscando. De hecho, a través de la televisión, de lo que escribo en prensa y de radio, pues yo sé que llego, no yo, sino el Evangelio, a mucha gente. Pero además no habla solamente de la doctrina cristiana, sino habla de cosas que cuestionan temas de interés. Antes hemos dicho humano, general, que el primer programa fue precisamente Póntelo, pónselo. de aquella campaña, ¿no? Sí. Pero hemos asistido a programas donde se ha hablado de otras muchas cosas, del botellón con los jóvenes. Sí, de todo. Este afán que hay hoy por un sector de la sociedad de querer arrinconar la fe o la iglesia o la vida cristiana, yo digo la sacristía, es decir, a la subjetividad de la conciencia, eso es imposible. Es decir, la fe cristiana se encarna. Cuando digo se encarna, digo toma carne, digo se hace sociedad. Si yo soy bueno y yo tengo unos valores, esos valores los vivo en la calle. Ya estoy viviendo el Evangelio, ya estoy anunciando a Jesucristo. Entonces, cualquier situación, cualquier faceta de la vida del ser humano no es ajeno al Evangelio. Por eso se toma la familia, se habla de economía, se habla de jóvenes, se habla de sexo, se habla de amor, se habla de infidelidad, se habla de lo que haya que hablar. ¿Por qué? Porque el ser humano
que está hecho a imagen y semejanza de Dios, el ser humano no solo vive de pan, necesita un pan espiritual y necesita saber quién es, de dónde viene, qué pinta en este mundo y qué le espera después de la muerte y cómo superar sus dificultades y sus problemas. Repito, este es el hombre completo. Querer reducir al ser humano solo a la corporeidad es una aberración. Por eso yo, como cura, como creyente, lo que hago es descubrir a quien me quiera oír, es libre, que tú tienes conciencia, tú tienes un cuerpo, pero tienes una vida interior. Y como no llegues a descubrirla, estás a medias. Sí, comerás, disfrutarás, tendrás muchas cosas, pero al final, habrás fracasado en lo más importante, que es el sentido último de la vida. De hecho, ha tenido muchos programas relacionados con una profesión, ser cristiano, una dedicación y ser cristiano y demás, pero yo creo que, y que he compartido muchos programas con usted en nuestra delegación de ELDA, creo que una de las veces que más le he visto disfrutar ha sido cuando ha presentado con orgullo a los jóvenes, sobre todo el año pasado con esto del paso de la Cruz de los Jóvenes. De la Jornada Mundial. Pues yo lo he visto con una cara de satisfacción un poco más especial, si me lo permite. Sí, primero porque la Iglesia es eternamente joven. Es decir, hay quien tiene una visión de la Iglesia vieja. Claro, la Iglesia vieja pues tiene 2000 años. Y hay en momentos determinados, y estoy pensando en algunas comunidades en este momento cristianas, parroquias, que lo que aparece de cara a la galería son las personas mayores. Pero la Iglesia no es así. Es decir, hay que romper la mentalidad de campanario. La Iglesia es joven. Por eso, cuando se transmite la fe, cuando un joven es capaz de comprender el mensaje de Jesucristo, no lo que ve muchas veces a través de la vida de los que nos llamamos cristianos, sino realmente a Jesucristo, ese joven verdaderamente se ha encontrado con el secreto de su propia vida. Y esta es la Iglesia de siempre. Entonces hoy hay una especie de tendencia a querer hacer patente a la opinión pública o a la sociedad de que la Iglesia es sinónimo de anciano, de viejo o de anticuado. Y es completamente falso. Yo vengo en este momento de atender durante un mes la comunidad de Campo Amor y yo puedo asegurar que más de la mitad, más del 50% de la comunidad que yo he atendido durante este mes es gente de 30 años para abajo. Yo vengo y voy a Cuba frecuentemente con todos los problemas que uno se encuentra en aquel país. Hoy las comunidades católicas, con todas sus limitaciones, la mayor parte son gente joven y universitario. El problema es que muchas veces no sabemos conectar con la necesidad de la gente joven. Por eso cuando encuentras jóvenes deseosos de cambiar el mundo, deseosos de cambiarse a sí mismos y deseosos de verdad de hacer vida al Evangelio, digo, hijo mío, esto es. Bueno, pero eso es un reto, porque los jóvenes son inconformistas y críticos. Sí, y el día que no lo sean, no serán jóvenes. Y también con la Iglesia. Con la Iglesia, por supuesto. Porque es que si la sociedad puede avanzar es porque hay inconformismo. Y yo creo que en las últimas décadas, los jóvenes que me estén escuchando que no se ofendan, las últimas décadas un sector importante de la juventud ha sido conformista. Por ejemplo, los jóvenes del mayo del 68, en los que yo me incluyo, donde la revolución al poder, donde, yo me pilló la época de estudiante. Aquello fue duro para la nomenclatura política, social, económica de aquel momento. Pero ¿sabe lo que pasó en los años 70-80? Que aquellos jóvenes revolucionarios inconformistas de esos años se convirtieron después en los conformistas padres de los hijos de ahora. Es decir, cayeron en la trampa. Por eso hoy, últimamente ha habido un sector de la población joven que se ha quedado en eso, tener un dinero en el bolsillo para mi fin de semana, tener un trabajo, estoy exagerando, pero un trabajo o tener yo mi respuesta. No, hoy gracias a Dios yo creo que está volviendo el inconformismo a la juventud. Inconformismo de esta sociedad injusta que hay que cambiar, de esta situación que estamos viviendo donde unos pocos lo tienen todo y la inmensa mayoría está pasando lo fatal. 5,5 millones de parados. Esto no es posible que esto se pueda aguantar. Quiero decir, y si el joven no dice algo y si el joven no se involucra, como sabe y como puede, lógicamente, y también dentro de la Iglesia cambia y se adapta a los tiempos si los jóvenes que viven en ella y son Iglesia asumen la responsabilidad. Y yo mirando a Camadi diría, no vale decir, la Iglesia tiene que cambiar, no. Tú que eres la Iglesia, cambia tú primero. Y cuando tú cambies, la Iglesia empezará a cambiar. Criticar es fácil. Cambiar uno personalmente es más complejo. Propon los cambios, ¿no? Hombre, claro que hay que proponer, pero viviéndolo yo. Don José, usted con esa gracia que le caracteriza, esa simpatía que tiene al hablar, a veces lanza también dardos
entre sus frases y sus palabras, y dice lo que piensa. No hasta ahora sí. Tiene reparos. Me imagino que con la prudencia que la experiencia le ha ido dando. Pero digo esto porque a los políticos, a los que a veces tenemos que hablarles de una manera distinta, o al menos piensan ellos que tendremos que decirlo de una manera distinta, usted les dice las cosas claras y les cuenta lo que está pasando y lo que necesitan. Los políticos a los que tengo acceso y los políticos que tienen acceso mío, quieren acercarse, jamás he dicho nada en contra de lo que pienso. Primero, que no me caso con nadie. Es decir, ninguna ideología, ningún grupo político de ayer, de hoy y de mañana agota la verdad del Evangelio. Y eso de identificar una ideología, un partido político con el Evangelio es mentira. Y eso sería una manipulación. Tanto si la Iglesia se deja manipular, porque de todo habrá que pedir perdón, como si esas ideologías quieren entrometerse en la Iglesia. Entonces, sabiendo esto, yo tengo santa libertad. Porque como no busco que me des nada, si me lo das, no me lo das a mí. Es decir, yo normalmente digo que cuando voy a pedir algo a los políticos o a las instituciones sociales o públicas, siempre voy con el conocimiento cuando toco la puerta de que no pido para mí. Pido para el pueblo, es decir, para el pueblo cristiano, para el pueblo católico, para el pueblo que tengo a mi alrededor, sea mi parroquia o lo que sea. Como no pido para mí, el no ya lo tengo. Pero porque me den no voy a rebajar mi palabra o mi denuncia, siempre con respeto y educación. Pero claro, lógicamente el político, al fin y al cabo, es un ser humano. Y yo sé que el político, en el fondo, lo que quiere es que le voten. Y yo le digo a mis chavales de confirmación, esto es un atrevimiento, pero le digo, mira, si yo fuera aspirante a alcalde, seguramente os diría lo que queréis oír, porque si no, no me vais a votar. Pero como yo no voy a ser alcalde, yo soy vuestro cura, os voy a decir lo que yo creo que debéis oír, políticamente a veces incorrecto, pero me voy a quedar más ancho de decir lo que pienso. Y en el fondo, al final, me lo que dicen muchos de ellos, y es verdad, lo que pasa es que nos cuesta mucho asumir eso y vivirlo. Y después no solo a los políticos, sino también a la gente, a la parroquia. Somos solidarios, o al menos eso creemos, que somos solidarios porque participamos en actos solidarios, porque pagamos nuestra entrada del concierto solidario cuando se realizan muchos, afortunadamente en Elda, muchos espectáculos y muchas organizaciones y asociaciones se prestan para ello, pero en el fondo, don José, ¿somos solidarios con el que está a nuestro lado? Yo pienso que sí, Andrés. ¿Que podemos serlo más? Por supuesto. Pero claro que hay que solidaridad. ¿Vosotros, tú crees o la audiencia cree que sin un mínimo de solidaridad en este momento la situación que estamos viviendo de crisis laboral y económica se podría mantener? Es decir, si en este momento lo que Cáritas, por decir algo, como otras instituciones sociales, están haciendo con y en pro de la ciudadanía que está en paro, que no puede pagar la hipoteca, que no puede pagar la luz, que le cortan el agua, que no puede llegar al final de mes, alimentos, ropa, medicinas. ¿Tú crees que si no fuera porque la sociedad, sea la Iglesia o sea incluso la buena gente, a través de quien sea, si no fuera por esta colaboración, esto sería sostenible? No es posible. Yo creo que sí. Lo único que yo no confundiría solidaridad, caridad, con justicia. Sé que lo que voy a decir quizás no sea del todo políticamente correcto, pero yo, a los que tengan responsabilidades políticas en este momento, yo les pido justicia. Es decir, justicia es darle a cada ser humano lo que necesita, desde un techo, desde un trabajo, desde los medios suficientes, cultura, educación, etcétera. Y donde no pueda llegar la justicia, porque sinceramente, de un modo, es decir, desgraciadamente, a veces no es posible que haya justicia porque somos tan humanos que somos un desastre, es cuando yo entro con la caridad. Es decir, pero si no hay justicia, mi caridad es falsa, sería incluso no oportuna. Ahora, si tú haces justicia y yo me di cuenta que no llegas, es cuando yo estoy para ayudarte. Y si tú tienes una esposa y tienes 2 hijos o 3, los que tengas, pero resulta que los 2 trabajáis, tu esposa y tú, y tenéis medios suficientes para vivir, quizá el jornal que tenéis ambos es suficiente para vivir y es justo, según el convenio que tengas, a tanto trabajo, tantos ingresos. Pero yo me encuentro a veces con familias donde tienen los mismos hijos que tú, pero resulta que uno de los 2 está en paro, o los 2. Resulta que tienen un hijo enfermo, resulta que tienen problema X.
según su convenio laboral, están ganando lo que en justicia les pertenece o merecen. Pero resulta que yo me di cuenta que es injusto, porque los problemas de esta familia no son los de aquellos, porque la realidad de esta familia no es la de aquella. Ahí donde entro yo, con mi comunidad parroquial, con Cáritas, con la caridad. Por eso, políticos, justicia. Gastémosle dinero donde debamos. Perdón por decirlo así, donde debamos. Aunque a veces no te voten, pero en bien del hombre. Y después, yo, caridad. Don José, una parte de la sociedad, no sé si tiene usted también esa percepción, tiene cierta animadversión por la Iglesia, o dice que se beneficia de muchos privilegios. ¿De qué se beneficia la Iglesia? No lo digo yo, pero usted sabe que ahí está. Sí, pero llevamos 2000 años de Iglesia. Primero, al Maestro y al Señor. En España, me refiero. Sí, bueno, en España, bien, en el mundo, pero en España. Al Maestro y al Señor, digo, a mi amigo Jesús, que todo lo hizo bien, lo mataron en una cruz. ¿Qué anunció Jesucristo? ¿Por qué lo mataron? Dijo la verdad. Se acercó a los pobres, se acercó a los leprosos, se acercó a las mujeres que no contaban en aquel momento histórico. Le dijo a las autoridades del momento lo que tenía que decirles. A Herodes le dijo... Bueno, no quiero repetir aquí, le dijo una barbaridad, es decir, que era una hiena. A Pilato le dijo, sí, tú tienes autoridad, pero si no te hubieran dado de lo alto, tú no tendrías esta autoridad. ¿Dijo alguna mentira? No, pero molestaba. La Iglesia en estos 2000 años, por supuesto que con sus errores, como formada por personas que está formada, que somos nosotros, metemos la pata muchas veces, pero la Iglesia dice en cada momento, o al menos intenta decir, lo que debe. Y eso a veces molesta. Yo le digo a mi comunidad parroquial, porque vivimos en un mundo real, a ver, ¿por qué nos critican? ¿Por qué nos persiguen? Persiguen en el sentido de hacerte un poco la vida un poco difícil. Yo le digo a vuestros hijos, le digo a los padres de primera comunión, le digo a vuestros hijos que estudien, le digo a vuestros hijos que trabajen y que os obedezcan, que perdonen a sus amigos, que compartan sus juegos. Yo les digo todo eso. ¿Eso es malo? Yo le digo a tu marido que sea fiel a ti. Yo le digo a tu mujer que sea fiel a ti. Yo le digo a los hijos que amen a sus padres. Yo le digo a los padres que respeten la vida. ¿Eso molesta? ¿Y por qué molesta? Quiero decir, la Iglesia es la Iglesia, y lo que dice muchas veces pues no va, no digo con los tiempos, sino con esta sociedad conformista, hedonista y relativista, donde nada es verdad ni mentira. Solo todo depende del color del cristal con que se mira. Pues no, la verdad no cambia de color, o según el color, la verdad es la verdad. A pesar de los grandes ejemplos que está dando, por ejemplo, Cáritas Diocesana durante todo este tiempo, siempre lo ha hecho, toda la vida, pero especialmente ahora donde vemos que hay una gran cantidad de personas volcadas con esta labor. Sí, qué pena que uno haya caído en la cuenta de la labor social y solidaria de la Iglesia hoy. Llevamos 2000 años haciendo esto. Quizá no con la palabra Cáritas, pero ¿quién atendía a los enfermos en la Edad Media? ¿Quién atendía a las viudas y a los huérfanos en los primeros siglos del cristianismo? ¿Quién atendía a los huérfanos y a los leprosos y a los disminuidos a lo largo de estos 2000 años? ¿Quién montó y formó las primeras escuelas y las primeras universidades? ¿No fue la Iglesia? Quiero decir, la Iglesia siempre ha estado ahí. Y entonces, en este momento histórico, pues la Iglesia ya de alguna manera ha organizado institucionalmente su acción social a través de una institución de la Iglesia, que somos la Iglesia, que es Cáritas, pero simplemente por ser más eficaces. ¿Para qué? Para que si tú vienes a pedirme a mí, pues tú luego no vayas a pedir a la parroquia de enfrente, sino que te tratemos como personas, sepamos quién eres, dónde vives, cuáles son tus necesidades y podamos ayudarte con todas las consecuencias. ¿Qué gano yo con darte a ti €1 si tu problema no es del euro? Tu problema es un trabajo, tu problema es una casa, no tienes techo. Cuando llega el invierno en Elda, que hace frío, y veo a algunos que están por la calle, o en Villena, a mí eso me quita el sueño. ¿Tú crees que soluciono eso con €1? Por eso Cáritas, su respuesta es de prevención. Su respuesta es hacia atención primaria, cuando hay que hacerlo, porque la gente tiene que comer y tiene que vestir. Pero la formación de Cáritas es también atender en esa formación a las personas con un seguimiento. Repito, y es así. Qué pena, repito, que haya tenido que venir a esta crisis para que algunos se den cuenta de que la Iglesia está ahí. Ha estado siempre. Y el día que no esté,
nunca será eso, ¿eh? Pero el día que no esté dejaría de ser la Iglesia de Jesús. Dentro de unas cuantas semanas se celebran las fiestas mayores en Elda, que han resurgido de una manera pues bastante gratificante en los últimos años en cuanto a actividades y recuperación de algunas de las tradiciones de la propia ciudad de Elda, y donde se ve también un gran seguimiento, devoción por los santos patronos, la Virgen de la Salud y el Cristo del Buen Suceso. ¿La fe en Elda goza de tan buena salud como parece? Bueno, ¿quién es capaz de medir la fe? Yo pienso que quien se atreva a medir la fe de una persona, yo creo que juega a ser Dios. Yo puedo medir la práctica religiosa. Yo puedo medir si tiene gestos, iba a decir de caridad, es decir, de detalle con la necesidad de los demás. Pero la fe no lo sé. Es decir, yo voy a poner dos casos. Hace 3 domingos, o 4, no recuerdo, el evangelio del domingo era la mujer samaritana, perdón, la mujer hemorroísa. Es decir, una mujer que tenía flujos de sangre, supongo que serían problemas de las mujeres, que estaba sangrando y aquello no se le cortaba. Había oído hablar de que Jesús, que hacía milagros, estaba en la ciudad donde ella vivía, iba en su busca. Y aquella mujer, en medio del gentío, tocó el manto, la ropa de Jesús. Y Jesús se vuelve y dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles le dicen, pero maestro, de tal mundo, te están todos apretujando y dice, ¿quién me ha tocado? ¡Todos! Dice, no, alguien me ha tocado de modo especial. Y se vuelve, y aquella mujer asustada, he sido yo. Y le dice Jesús, mujer, según tu fe, así ocurra, queda curada. Es decir, yo veo muchas veces, hablando de los patronos, la Virgen de la Salud, o el Santo Cristo, o la Virgen de las Virtudes, cualquier patrón de nuestros pueblos, yo veo a tantas personas sencillas que quieren tocar el manto de la Virgen, que quieren pasarle la lábega o ponerle flores, que quieren... Yo a veces pienso, eso es magia, eso es superstición, y es posible que tenga un aspecto de eso y lo critico, pero yo no me atrevo a decir que ahí no hay fe. Quizá no habrá una fe formada, una fe convincente. Yo lo que le diría a esa persona que tiene esa fe sencilla, como cuando yo era cura de la Virgen, que iban muchas personas, supongo que se irán yendo, andando hasta el santuario. Y cuando llegaban algunos allí que iban descalzos, yo les decía, oye, has venido, has puesto flores, has encendido una velita, está bien, has hecho una promesa, pero cuando vayas a tu casa, ¿cómo te vas a comportar con tu marido? Tú que no te hablas con tu hermano, tu cuñado o tu vecino, venir a la Virgen y esta fe que tú tienes en la Virgen te lleva a ser mejor persona, mejor cristiano. Y claro, sinceramente lo vuelvo a decir, no puede ser uno en verdad cristiano si todo eso sencillo, popular, procesional, de la viva la Virgen, no me lleva a toda esta vivencia. Por supuesto, la verdad es que nos tiene que llevar a vivir como cristianos. La misa del domingo, la comunión frecuente, la oración, que es donde podemos medir no la fe, sino la decisión más o menos sincera de seguir a Jesús. Pero, repito, no me atrevería a medir ni a juzgar. Pero estará usted contento por la gran participación que hay durante los actos litúrgicos durante las fiestas. Hombre, si te pones así desde el punto de vista estadístico por parte de, no sé lo que diría un sociólogo, hombre, si yo te digo que el día 8 y el día 9 de septiembre en la parroquia de Santana tenemos misa de 8, de 9, de 10, la de 11 solemne que dura casi 2 horas, la de las 6:30 de la tarde y la procesión, que eso es tremendo, y que yo a veces me tengo que enfadar porque están saliendo de la misa de 8 y ya querían entrar para la misa de 9. Y claro, digo, por favor, dejen salir antes de entrar. Si te refieres a eso, pues bien, sí. Pero tampoco eso me pone a mí especialmente, no sé, efusivo, no, sino simplemente que han venido 15.000 personas este día a celebrar la misa y han visto a la Virgen. Enhorabuena. Pero mi pregunta es, ¿estas 15.000 personas son mejores? ¿Estas 15.000 personas han aprendido a llevar con paciencia su enfermedad? ¿Estas personas se comprometen mejor con las cosas y causas de los hombres? ¿Estas personas han perdido, no sé, el odio y el rencor? ¿Estas personas han decidido a ser mejores cristianos? ¿Estas personas les importa lo que ocurre en su pueblo para cambiarlo? Esta sí que sería mi preocupación. Pero claro, desde el punto de vista sociológico, verdaderamente, como él da, yo creo que pocos,
Hombre, también es verdad que son casi 65.000 habitantes, pero bueno, entre los 2 días estoy hablando de más de 30.000 personas que pasan por delante de los patronos, y eso es mucho decir. Pero además que da gusto asistir a los actos religiosos, especialmente a esas misas mayores, especiales, de la Virgen y a las salves, que todo hay que decirlo, las salves en Elda son preciosas. Digo que da gusto verlas porque, claro, facilita mucho más ir a un lugar donde además esté el coro de los santos patrones cantando, donde... Sí, sin duda. Digamos que se hace el acto mucho más bonito. ¿Y por qué? ¿no? Pues porque entra por los ojos, entra por los oídos y entra por el corazón, porque es que, claro, estás en esas celebraciones, está la iglesia llena, pero está todo el mundo cantando, ves que están tus patronos, ves que se está pidiendo, unos lloran, otros hacen promesas, y claro, todo eso es lo que verdaderamente hace una liturgia viva. Que no muchas veces nuestras liturgias que son, dice el Señor estoy con vosotros, y a veces la gente ni contesta. No, en esas liturgias todo el mundo contesta, todo el mundo participa. Yo creo que eso también es muy importante, porque ahí la iglesia está viva y la iglesia se hace pública, ¿no? Y realmente la iglesia dice, aquí estoy yo, que somos nosotros, ricos y pobres, altos y bajos, de este partido y del otro. Esta es la iglesia, qué importante. Don José, antes hemos hablado de la política y del debate social. Yo no voy a entrar en eso. Que se ha despertado, pero sí que se ha despertado en la última sesión extraordinaria de un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Elda. El equipo de gobierno se ha abstenido en un punto donde se pedía a la Iglesia que pagase el IBI, y esto da vía libre para cobrarle, por parte del Ayuntamiento, a la Iglesia el impuesto de bienes inmuebles. ¿Quiere que te diga la verdad? Claro. No me quita el sueño. Es decir, la Iglesia seguirá su curso a lo largo de la historia, con y sin IBI. Es decir, que no es problema. Los problemas de la Iglesia son como comunicar. Pero esto no lo diga así porque se puede malinterpretar como que va sobrado, ¿no? Dice, no, espero que no. Pero, es decir, para mí, para Jesús, para la Iglesia, lo importante son las personas. Es decir, mira, ahora que no nos oye nadie, yo vengo de Cuba hace poco, y si Dios quiere, dentro de un tiempo tengo que volver, dentro de unos meses otra vez. Y cada vez que voy, pues llevo, imagínate, desde ayuda económica, ayuda de medicina, bueno. Y yo vengo de allí. Y tú sabes lo que es, por ejemplo, la experiencia. Llega a una comunidad y no tienen libros, es decir, no tienen la Biblia, no tienen el Evangelio. Eso lo he visto yo. Es decir, llega el obispo conmigo y llegamos y a una comunidad que son a lo mejor 40 o 50 católicos, incipientes, que están en proceso de conversión, no se han bautizado, son gente joven, universitarios. Como no tengo libros, porque no puedo publicar, cojo el Evangelio y arranco las hojas del Evangelio de San Marcos y le digo al catequista, toma, anuncia a Jesucristo desde estos textos, que son hojas sueltas. Me voy a otra comunidad y cojo el resto, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Juan, y uno dice, y veo unas comunidades católicas fervorosas, gentes que no tienen a veces lo suficiente para vivir y comer, gentes que no tienen un templo donde cobijarse, porque yo he celebrado las misas en Cuba y las celebro debajo de, iba a decir de una higuera, debajo de un cocotero, normalmente debajo de un platanero, o debajo de, no sé, en una choza, en un cobertizo, porque no hay iglesias, no hay templos. Y yo me veo a la gente sentada en una silleta o en una piedra en el suelo, gente que ha venido después de horas y horas de camino en bicicleta o andando desde las aldeas, desde las montañas. ¿Está en la iglesia? ¿Y tú crees que yo voy a ser menos iglesia porque me quiten una iglesia, un templo, porque yo tenga que pagar un impuesto? No, me quita el sueño. Ahora, simplemente esto me hace comprender simplemente que vamos de paso. Entonces, es decir, bueno, las políticas son las políticas, cada uno verá en conciencia lo que ha votado y lo que subyace detrás de su postura decisiva a la hora del voto, que ni entro ni juzgo. Pero repito, no, por eso no vamos a discutir. Pero después de ese pleno extraordinario le han llamado mucho por teléfono. Sinceramente me han parado por la calle y yo creo que he sido yo el que les he dado tranquilidad y sosiego a la gente. Es decir, repito, no hay ningún problema. Yo lo único que he hecho para tranquilidad de la comunidad cristiana y para información de la opinión pública, como responsable que soy, en este caso en nombre del administrador diocesano en la Vicaría Cuarta, pues he hecho, vamos a llamarle un comunicado, que lo he titulado Sin ánimo de molestar, o sin molestar a nadie, no me acuerdo en este momento exactamente. Y donde digo, bueno, pues, ¿cuáles son los bienes de la Iglesia? De Elda. Porque quedaba la sensación, cuando entras al bar, o cuando vas a la barbería, de que la iglesia en Elda, no sé, la mitad de los inmuebles son propiedad de la iglesia. Y claro, cuando yo en el comunicado he dicho, no, de la iglesia son las 5 parroquias, son las viviendas de los curas, son los 3 locales de Cáritas interparroquial, 3, porque uno es para atención primaria y para cursos. Otro local
es donde tenemos los alimentos almacenados y donde diariamente o semanalmente va la gente a recoger los alimentos que son los que les van a mantener durante la semana. Y un tercer local es un pequeño piso, y tengo que decir, y lo digo, no lo hubiera dicho nunca, pero lo he dicho en el comunicado, un pequeño piso que a una familia desahuciada por los problemas económicos que tenemos en este momento, le hemos dejado que viva en esa casa a un precio módico. Es decir, da lo que pueda mientras encontramos o encuentra solución a esto. Y la capilla de adoración perpetua que tenemos en Elda, recién abierta desde diciembre, que es una donación privada. Estas son las propiedades y los bienes de Elda. Bueno, si esto la gente considera, o los que manden, que hay que pagar, pues pagaremos. Yo, pues siendo un poco mosca quisquillosa, diría, supongo que los demás también pagarán, si no van a cobrar, porque hay otras confesiones y hay otras historias. Y si tú te pones a contar inmuebles de muchas instituciones, repito, no he dicho nada, pero repito, tranquilo, no me quita el sueño. Bueno, don José, para terminar un poco vamos a recordar, el próximo 29 de septiembre entrará en Orihuela, como marca la tradición, montado en una burra blanca. Sí, una mula blanca. ¿Una mula blanca? Sí, es la tradición desde prácticamente la Edad Media, es decir, cuando la diócesis era de Orihuela, solo era Orihuela. Cuando digo Orihuela no digo la ciudad solo, sino era su nombre. La capital era Orihuela, llegaba prácticamente hasta San Juan de Alicante y llegaba hasta Elda. Eso era la diócesis. En el año 53, el Papa Pío XII hizo que la iglesia diocesana se llamara Orihuela Alicante. Entonces, la segunda cabeza o la cocapital era Alicante. Pero el obispo ha seguido entrando a la ciudad por un rito muy peculiar. Algunos obispos, yo no sé si han pensado que eso es algo trasnochado, y sin duda, visto con ojos de hoy, dirá, bueno, qué cosa más anti todo, ¿no? Bueno, tú imagínate que viene el obispo, es todo un ritual, por la mañana tiene que llegar a Cox. La entrada oficial empieza en Cox a las 12 del mediodía. Eso es así, desde hace 4 o 5 siglos, ¿eh? Bueno, prácticamente desde los orígenes de la diócesis, que hace ahora 500 años. Le recibe el pueblo de Cox y las autoridades, y la costumbre es invitar al obispo en Cox a comer un arroz y costra. Tú fíjate, si es verano, que aquello es... te suben los efluvios y los calores. Bueno, le dejan dormir un ratito la siesta, y allá a las 4 tiene que ir hacia Orihuela. Llega ya os lo digo, a la parroquia de San Antón, que es el Palmeral, y allí con capisallos, es decir, se tiene que poner los capisallos, cuando digo sotana, bueno, de obispo. Y entonces sube a una burra blanca. Y entonces el deán de la catedral y uno de los canónigos, dirigidos por uno de los pertigueros, digamos, del ayuntamiento, llevan las riendas de la mula, y llega el obispo hasta la puerta de la ciudad de Orihuela. Cuando digo la puerta es porque todavía se conserva la puerta de la Olma, que es, junto al Colegio Santo Domingo, era la entrada oficial de la ciudad. Se cierra la puerta de madera que existe, está la ciudad allí, pues claro, como dicen en Villena, a soliviar, a ver qué pasa, cómo es este obispo. Entonces toca el obispo la aldaba de la puerta, plom, plom, y se oye una voz al otro lado. ¿Quién es? Y dice, el obispo de Orihuela, que entra en la ciudad. En ese momento se abre la puerta y vienen todas las autoridades, el cabildo, y el obispo es ayudado a bajar de la mula. Entonces, bueno, lo que pasa, aplausos, y ya en comitiva se van dirigiendo andando hasta la catedral, donde se celebra la misa, y en un momento determinado el nuncio apostólico, junto con los obispos que están acompañando, después en que se ha leído el nombramiento oficial del Papa, donde se hace público que es el obispo de Orihuela y no otro, el nuncio lo sienta en la sede, en la silla, y le dice, desde aquí preside, le da el báculo y le dice, eres el pastor de esta iglesia. En ese momento ya podemos decir que es el obispo de Orihuela con todos los derechos y obligaciones. Eso será el 29 de septiembre. A las 6 de la tarde entrando en Orihuela. Tal y como nos lo ha ilustrado don José. Perdón por un poco el teatro, pero es que es así. Yo ya lo he visto 3 veces y es así. Da ganas de ir, ¿no? Sí. Se puede ir. No, lo he visto 2 y esta sería la tercera. Pues don José, muchas gracias por haber venido hoy a hablar aquí tan sinceramente con nosotros. Queríamos conocerle un poco más a fondo y también su opinión sobre muchas cosas que lógicamente están ligadas
ligadas con la Iglesia. Bueno, pero también es mi opinión. Es decir, la Iglesia no tiene por qué identificarse con lo que yo digo. De aquí un saludo, felices fiestas a Elda, felices fiestas a Villena, felices fiestas a todos los pueblos que van a celebrar y están celebrando sus fiestas. Y espero que esta tremenda crisis que estamos viviendo y que me preocupa tanto, sobre todo a la gente joven, entre todos se puedan encontrar una salida a este túnel tan duro que estamos viendo. Buenas noches y gracias. Pues muchas gracias y feliz y si puede ser fresquito verano. Gracias. Buenas noches. Y a ustedes también, ¿no? Y queríamos, muchos de los que nos ven conocen a don José porque él ha estado en distintos lugares de la comarca y ahí tiene muchos amigos en su Villena y en Elda y en otros muchos lugares de nuestra comarca. Gracias a todos por su atención y buenas noches. Intercomarcal Televisión.